La profesora Margarita López Maya es historiadora, además analista político, trabajó durante muchos años como investigadora en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en el Centro de Estudios del Desarrollo, mejor conocido como el CENDES, y nos acompaña la mañana de hoy para conversar respecto a este tema. Hablamos de descontento. ¿Cuánto descontento hay hoy en cada rincón de Venezuela? Bueno, yo creo que es obvio que el descontento es muy generalizado. Venezuela fue un país que tuvo grandes expectativas sobre su futuro. Venezuela tuvo un siglo XX bastante exitoso en términos de lo que fue su modernización. Y a finales del siglo eso comenzó a perderse por su incapacidad como sociedad de enraizar esa modernización, esa economía de una manera más firme, más sólida. Y eso ha significado que ha ido perdiendo pues, muchos logros que había alcanzado en el siglo XX. De manera que yo me atrevería a decir que hoy en día, salvo quizás algunas excepciones, el descontento con la situación del país, la angustia con el futuro del país es lo generalizado en este momento en Y es un Venezuela. descontento que pareciera que no tiene límites o preferencias por condición socioeconómica, estrato social, obviamente, el que se pertenezca, partido político en el que se milite o tendencia política que se prefiera, ¿no? Sí, no, es generalizado. Yo diría que es un talante de la sociedad. La sociedad está disgustada con todo y con ella misma, ¿no? O sea, la sociedad está frustrada, pues. Está frustrada porque en verdad ella se esperaba un futuro mejor y se encontró de repente que involucionó. Yo creo que si podemos comparar, de alguna manera eso le pasó a Argentina en la primera mitad del siglo XX, que iba para el primer mundo porque tuvo un boom con la carne y los frigoríficos y todo eso, y de repente se echó para atrás y vino una depresión que hasta hoy ha durado. Yo creo que a Venezuela le pasó eso en la segunda mitad del siglo. Y creo que en eso nos parecemos bastante a los argentinos, porque somos muy exigentes, muy arrogantes y muy quejones, como son los argentinos. O sea, hemos sido Es los del algo propio Caribe. de la cultura latina, No, ¿no? yo diría que no. Yo diría que es propio de una sociedad que está frustrada. Eso puede ser cualquier otra sociedad, puede pasarle eso mismo. Se tenía Exacto. expectativas sobre ella misma que han sido, ahora se da cuenta que no, que se evaporaron, pues que no están allí. Y no solamente no están ahí, pero yo le añadiría a eso que hay una gran angustia que se está viviendo posiblemente en la vida privada de las familias venezolanas, que esa angustia que es el resultado de no saber qué va a pasar en el futuro, de tener que salir del país en muchos casos, sobre todo las clases medias, que ha terminado creando, bueno, tú llamas a un psiquiatra para pedir una cita y no hay psiquiatra que te la pueda dar, porque Así están es. todos absolutamente llenos con las depresiones de la población, Los casos de trastorno de fundamentalmente de las ansiedad clases han medias que aumentado pueden pagarlo. muchísimo. Lo han dicho ya los psicólogos, reconocidos por el Colegio de Psicólogos inclusive. Pero hay un punto fundamental y nos agrada mucho que desde ya los venezolanos se estén involucrando y estén participando a través de la cuenta @solucionesgb. Les recordamos utilizar el hashtag o etiqueta soluciones descontento, porque por ejemplo Edgar León nos dice, mi descontento es que Maduro, en este caso el presidente, habla de guerra económica y las colas para echar gasolina. ¿Es culpa de quién?, se pregunta él. Y la pregunta justamente tiene que ver con cuál es el origen real de todo este descontento, más allá de la frustración de las expectativas de que esperábamos un futuro mejor y no lo tenemos. Bueno, hubo mucha expectativa, digamos, con el régimen político de, del, del- del presidente Hugo Chávez y ahora de Maduro. Eh, yo no diría que el descontento es porque el régimen de Chávez y de Maduro es el culpable de todo. Yo creo que cuando pasan estas situaciones, la sociedad toda tiene responsabilidades, porque al fin y al cabo, durante 16 años se votó ininterrumpidamente por este régimen político, de manera que todos, las grandes mayorías de este país también tienen una responsabilidad en haber no solamente votado por un régimen político que tiene ya años mostrando sus debilidades, mostrando sus costuras, mostrando su deriva autoritaria, mostrando sus ineficiencias, sino que también tiene responsabilidades porque, digamos, ha permitido que
no le ha dado el apoyo a alternativas a eso. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, sin lugar a dudas, para mí la crisis, el corazón de la crisis en Venezuela es la incapacidad que hemos tenido como venezolanos de superar el rentismo petrolero. O sea, nosotros sabemos prácticamente desde los años 80 que con la renta petrolera no se puede sostener una sociedad de 30 millones de venezolanos, que hay que crear una economía sana, que eso pasa porque todos tenemos que hacer sacrificios, que eso pasa porque tenemos que quitarnos esa mentalidad del facilismo y de la viveza y que tenemos que ponernos a trabajar, que eso pasa por tener un gobierno responsable, que diga no hay y tengo que invertir en esto, esto y no en repartir real para ganar las elecciones. Es decir, que no ha sido responsabilidad únicamente de los gobiernos. No ha sido responsabilidad únicamente de los gobiernos, no. Porque los gobiernos son electos en Venezuela, entonces no es una responsabilidad únicamente de los gobiernos. El abogado Luis Linares también dice, soluciones descontento, la utopía de una sociedad feliz en Venezuela, solo es eso, una utopía. Hay que convertir ese tipo de cosas en realidad. También nos dice, vemos que la sociedad se encuentra a la defensiva, ya se está en una sociedad paranoica por la situación. Y justo la pregunta va con esto, ¿cómo está canalizando el venezolano todo este descontento? Mira, muy mal. Primero porque no existen canales de comunicación entre la sociedad y el Estado. El gobierno de Maduro y con anterioridad el del presidente Chávez, con la excusa, con la justificación de crear otro tipo de Estado, ese modelo, entre comillas, socialista del siglo XXI, destruyó las instituciones que canalizaban las relaciones entre la sociedad y el Estado. La sociedad, digamos, necesita canales para ser escuchada por el gobierno, para ser escuchada por quienes toman las decisiones. Esas instituciones, que son partidos políticos, ministerios, gabinetes, organizaciones sociales, partidos políticos, oficinas de quejas de los ministerios, todas esas instituciones no están funcionando. No están funcionando en su función primordial, que es la mediación entre la sociedad y el Estado. Aquí tenemos un parlamento recién electo al cual el gobierno no escucha, por ejemplo. En el que se tenían muchas expectativas. Sí, pero el gobierno no la escucha. Y esa es, por decir, la que se ve más visible, pero usted le falta el agua. Usted va a ir a Hidroven o a Hidrocapital o a Hidrooriente o lo que sea a poner la queja en un papelito y usted cree que le van a ir a revisar su casa para saber si tiene agua. Hasta la cosa más nimia no está funcionando, como la relación entre Estado y sociedad. Entonces, la gente no tiene más remedio que salir a la calle para que la vean. Hacia allá iba. Históricamente, ¿cómo ha el venezolano tratado de maniobrar frente a circunstancias como estas? Bueno, cuando teníamos la democracia representativa se canalizaba una parte importante a través de los partidos políticos y a través de las instituciones del Estado, que por lo menos tenían la intención de ser instituciones universales para todos, ¿no? Pero siempre hubo en Venezuela una debilidad institucional. Entonces siempre hemos tenido protesta en la calle, porque la protesta de la calle tiene que ver con una falta de canales para hacerse oír del poder, de quien toma las decisiones. Entonces siempre hemos tenido eso, lo tuvimos muy fuerte en los 80 y en los 90, porque los partidos políticos se pusieron de espalda al país en la crisis, ¿no? Y después que ganó Chávez se hicieron muchos ofrecimientos de crear una institucionalidad participativa que iba a ser más fluida la relación con las tomas de decisiones, iba a permitir que se escuchara, que no solamente los partidos llevaran a la asamblea y llevaran al gobierno las peticiones y las demandas y los análisis sobre la sociedad, sino que iba a haber modalidades de democracia participativa que le permitirían al ciudadano bypassear al partido y dirigirse directamente al poder. Pero eso no ha sucedido. La pregunta allí también sería, ¿existen hoy circunstancias especiales para que el venezolano o que impidan al venezolano canalizar todo esto como lo venía haciendo históricamente? De eso vamos a hablar al regreso de la pausa, ¿no?